Bueno, Sí, dale de nuevo. recibimos al periodista, docente y escritor Mauro Gentinetti. Le digo que ya le estoy pasando bien. Ah, Me bien, estoy bien, bien. divirtiendo. Bueno, voy a empezar del presente al pasado. Actualmente soy docente y trabajo en la Secretaría de Educación de la Municipalidad. Ahí coordino talleres literarios y hago un poco de todo, pero tengo a cargo parte de la organización de la Feria del Libro de Rafael, la Semana del Libro de Rafael. El primer cuento, el primer texto, sí, lo escribí de muy joven, pues tanto, ¿no? En época de secundaria, ahí fueron las primeras veces que empecé a escribir, con algún concurso literario que en su momento había, a nivel regional, me acuerdo que habíamos participado varios de la escuela que yo asistía en Santa Clara de Zaguier. ¿Y qué me llevó a ser escritor? Y son como esas cosas que te motivan y vos no tenés una explicación muy clara. Que son cosas que haces porque te gustan, porque cuando después las compartís te cae bien esos comentarios que te hacen. Y es como cuando te metés con algo y te vas enrollando y vas leyendo y te vas dando cuenta que hay siempre cosas para seguir aprendiendo y bueno, pero tiene algo que ver con el gusto, con el placer, con lo que alguna vez hiciste y te hizo bien. Yo en general escribo narrativa, no tengo demasiado escrito en poesía, y en la narrativa, si bien escribo cuentos, me gusta pensar la obra en el género de novela. Me gusta pensar la obra en la condición de un libro, de una historia que pueda ser desarrollada. Así que esa idea sí lleva tiempo de pensarse, de desarrollarse. La mayor parte del tiempo que le dedico a la obra está más en la cabeza que en la escritura. Es ahí donde se gesta y se piensa gran parte después de lo que se lleva al papel. No es que llevarlo al papel, bueno, a la compu, no es que llevarlo a la escritura sea rápido, ni sencillo, ni simple, pero sí, el proceso más largo está ahí en el desarrollo de la idea, que, bueno, puede ser meses, años. Sí. Hay un escritor que a mí me gusta mucho, que se llama Pedro Mairal, es un escritor argentino, escribe también narrativa. Ha publicado recientemente algo de poesía. Él dice que en general su literatura, y yo comparto esa idea, trabaja en la periferia de la experiencia. La periferia es lo que se mueve como alrededor de algo, ¿no? Que está fuera del centro. La periferia de la experiencia, de su experiencia, es como ubicar su escrito, su obra, como si fuera ahí alrededor de lo que le pasó. No es exactamente lo que le pasó, no es ahí el centro, pero es como que está ahí con cosas que a lo mejor escuchó, cosas que a lo mejor le pasaron o deseó que pasaran, pero que siempre tiene como una centralidad de realidad, pero no es la realidad, sino que está construido ahí alrededor, a lo mejor con personajes que conoció o que formaron parte de su vida y los mete en otras situaciones, o cosas que pensó y en su vida a lo mejor no le pasaron, pero hace que pasen. Yo lo veo así también. Siempre hay como una base de realidad y sobre esa base está el trabajo de la ficción, el trabajo del escritor. Me gusta dedicarle tiempo a la corrección. No es la parte más agradable, porque es una parte de trabajo, laboriosa, de ponerse a leer y volver a leer lo que ya se leyó. No es la parte a veces más simpática.
Pero sí, es una etapa que estoy convencido que le tengo que dar tiempo y que vale la pena y que bueno, hasta anoche estuve corrigiendo, por ejemplo. En la corrección siempre se va repensando lo que se escribió, no solamente es una corrección que apunta a que no se escape nada, que no haya ningún error ni nada por el estilo, que eso también está bueno, sino que la corrección siempre te permite volver a pensar, a ver si era realmente eso lo que uno quería decir, si se entiende lo que uno quería expresar. Pero sí, es una parte importante. Yo viví gran parte de mis 30 años en el pueblo y, bueno, y en la ciudad. En ciudad chica. Cuando fui a estudiar a Córdoba, bueno, ahí también tuve la experiencia de ciudad más grande. Pero bueno, mi vida está en eso, ¿no? En la experiencia de la infancia, en el pueblo, bien pueblo de campo, en esta vida que tengo ahora en ciudad. A mí me parece que ahí hay una tensión entre campo y ciudad, que no es una tensión ni siquiera nueva porque en la historia de la literatura argentina sobre todo es una relación que siempre estuvo ahí como en disputa de qué cosas tiene el campo que la ciudad no tiene, qué cosas la ciudad le gustaría tener del campo, qué cosas del campo le gustaría tener de la ciudad. Y hay como siempre una cuestión así de préstamos y disputas y de civilización y barbarie. Nuestra condición social es una condición de civilización, de comunidad civilizada que aspira a serlo. Pero no quita también que lo bárbaro, lo no civilizado, lo salvaje, lo más natural, lo que tiene que ver con lo más natural, tenga que ver con mucho de lo que nos moviliza como personas, como hombres, mujeres. Hay mucho de lo pasional, por ejemplo, que se mueve a ese nivel y que a veces no entiende de las leyes o de las organizaciones sociales. Bueno, de eso me gusta escribir y contar de cómo a veces hay ciertas condiciones de ser que no tienen nada que ver con las pautas que nos establece la sociedad. Hay veces donde esta condición, que la veo mucho más vinculada al campo, está muy presente en las situaciones ciudadanas. Pero bueno, me parece que es eso, que es una situación entre el campo y la ciudad que no se resuelve fácil a veces. De hecho, lo veo en muchas cosas, y muchas cosas cotidianas, con lo que tiene que ver con lo natural incluso. Si me gusta escribir más del campo o de la ciudad, respondería eso. Me gusta escribir de lo que pasa ahí en el medio. Uno a medida que va practicando va evolucionando necesariamente, me parece. Va encontrando como nuevas formas, va corrigiendo cosas. Y estoy totalmente convencido de que la forma en que escribo hoy no va a ser la misma que de acá a unos años. ¿Sí? Yo creo que no soy el mismo que era cuando tenía 16, 17 años, ni cuando hace 10 años atrás, y no pienso las mismas cosas que pensaba antes de muchas cosas. Me da miedo saber qué voy a pensar de acá a 10 años, porque si muchas de las cosas que hoy pienso era lo contrario a lo que pensaba hace unos años, o sea que mañana voy a pensar lo contrario a lo que pienso hoy, la tierra, eso. No creo, bueno, no sé. Me gusta mucho la literatura argentina, me gusta mucho la obra de Selva Almada, que es una escritora de la provincia de Entre Ríos, hace muchos años vive en Buenos Aires, que tiene publicadas 2 o 3 novelas,
un libro de cuentos, tiene un libro muy interesante sobre crónicas de mujeres desaparecidas y asesinadas. Su primer libro, que se llama El viento que arrasa, es una novela que por algún motivo está publicada de una, ahora lo veo, ¿no?, de una estructura muy similar a la que le di yo a la novela, pero sin pensarlo, casi inconscientemente, con capítulos en el presente y capítulos en pasado. Bueno, si tuviera que mencionar una obra, mencionaría tal, con toda la diferencia de trayectoria y de calidad que tiene la autora, lo podría mencionar. Hay un escritor que, Ernest Hemingway, decía que si querés ser escritor, nunca le muestres tu texto a otro escritor, porque es la profesión más ególatra del mundo. Ningún escritor te va a decir que algo está bien porque lo odiaría. Bueno, yo no creo que sea tan así. Sí, creo que todos tenemos nuestras propias, no sé, cuestiones. Pero no, en general me llevo bien. Hasta el año pasado participé de Escritores Rafaelinos, que es una agrupación local, con gente que también le gusta esto y se junta para organizar eventos y talleres y demás. Creo que hay una cuestión generacional. Me es mucho más fácil sentarme a hablar sobre lo que escribo, sobre lo que leo con gente de mi edad que con gente mayor, por ejemplo, que hace muchos más años que escribe y que tiene otra forma de mirar la literatura, la escritura, la vida probablemente. Pero bueno, no soy una persona que me abra muy fácilmente a mostrar los textos. En general siempre son producciones muy personales, que a uno también le da cierta timidez, pero al momento de juntarme con algún par, sí, lo hice, me sentí cómodo. Como todo espacio culturales, bueno, en la literatura también pasa eso, que en general son espacios que hay que todo el tiempo estar trabajándolos y fortaleciéndolos y que siempre te demandan tiempo y presencia y que uno tiene que resignar otras cosas, pero son espacios de encuentro que cuando se dan con la gente que hace lo mismo, cuando estás compartiendo eso, están buenísimos, se disfrutan, salen cosas lindas que después aprovecha el público también. Y no se gana mucho dinero, eso sí, pero bueno, se ganan otras cosas. Ustedes son orientación música. Sí. Ustedes van a ser millonarios, lo saben, ¿no? Dedicándose a la música y al arte. Soy una persona lectora, me gusta leer, generalmente tengo un libro dando vueltas ahí que voy agarrando sobre todo los fines de semana, pero si queda algún huequito durante la semana también. Y bueno, ese es un lugar. Me gusta ir a las librerías, a la biblioteca. Siempre que salgo o en familia o acompañado me odian por eso, pero bueno. Y lo de la escritura me gustaría dedicarle mucho más tiempo del que le dedico, pero bueno, sí, es un lugar que me gusta, que es un lugar lindo. Llegar a la publicación de tu libro también es un momento que te da, no sé, satisfacción. Una de las tantas cosas que aprendí, que no es una práctica solitaria. Uno siempre tiene en la mente el lector sentadito, su escritorio, su computadora haciendo todo. Tiene mucho de eso, pero necesariamente es una práctica que se comparte, que necesita de la mirada del otro. Sin la mirada del otro que aconseja, que comenta, que corrige, que opina y demás, es muy difícil lograr una obra, es muy difícil pensarte en vos como un escritor de obra.
que debe ser pensada así la escritura, como en un espacio de creación que es personal y al mismo tiempo es compartida. Así que yo le diría eso, trabajá, esforzate, capacitate y pensá esto, de relacionarte con otros, de a quién le podés mostrar, quién te puede dar tu mirada y demás. Vamos a otra pregunta. A ver, dejémoslo pensar. Por algún motivo, no por algún motivo, es capaz que sea bastante lógico, pero los textos en que vinculo o que relaciono el vínculo padres e hijos, me moviliza al escribirlo, me moviliza todavía al leerlo. La época de pandemia en ese sentido también fue una experiencia así movilizadora. Hay un texto que se llama Cuando me preguntes dónde estuve, que si me lo preguntás ahora te podría mencionar eso porque entiendo, no sé, pienso que va a ser un texto que lo voy a leer de acá a 20 años y me va a seguir generando lo mismo, ¿no? El agua en todos lados es una novela ambientada en el campo, en medio de una ruta que atraviesa esta región. Hay un personaje que se traslada a su casa de pueblo en medio de la noche y de un periodo de inundación, que por estos lados es bastante frecuente, cíclicamente se produce, y ve en medio de la ruta que hay unos tipos al costado tapando una de las alcantarillas donde desemboca el agua de su campo. Y frena la camioneta sin saber qué hacer y casi sin pensarlo se da cuenta que ya está volviendo al lugar a enfrentar a los tipos, a tratar de pararlos o tratar de hacer algo. Esa decisión inicial va derivando en muchas cuestiones. Cuando llega al lugar, cuando se enfrenta a los tipos y sobre todo cuando empieza a ver que mucho de lo que está haciendo en ese momento tiene que ver con lo que es él, con lo que es su pasado, con lo que es su relación con su padre, su relación con su esposa, su relación con su hijo. Y se da cuenta que el agua que ve que le están tapando, que él quiere que desagotar, es el agua que le viene atravesando a él en toda su vida. Al menos eso aspira a ser la novela. Bueno, esa es una novela que se publica a través de una editorial de Tucumán, que yo me presenté una convocatoria que le gustó, que va a ser publicada en la colección permanente de la editorial. Estamos en una etapa donde ya hemos hecho el proceso de edición. El proceso de edición es, el editor lee y da como una serie de sugerencias de qué cambios haría, qué cosas le parece que podría sonar mejor. El autor lo recibe, opina sobre eso, cambia lo que considera que está bien. Esa etapa ya la cerramos. Así que bueno, está hecho el diseño de la tapa, está hecha la edición del interior. Queda la última etapa, que es la lectura de maquetación, que ya está todo el libro antes de mandar a imprenta. Le damos una última lectura, se lo da el editor y se lo da el autor. Eso lo tenemos que hacer esta semana. Y está programado, siempre con las editoriales, con la gente que se dedica a editar libros, los tiempos nunca son fiables, pero están programados para que en octubre ya esté el libro impreso. ¿Se puede vivir del arte, más específicamente de la literatura? Sí, claro. Debería decir sí, claro. ¿Se podría vivir sin la literatura? O me preguntaría, ¿se podría vivir sin el arte? Desde el vamos no podemos pensar en una vida sin eso. Y cuando es algo que te gusta, que te apasiona, es imposible no incluirlo a tu vida de alguna manera. No sé si vas a vivir de eso económicamente o no, pero de alguna forma lo vas a vincular y lo vas a hacer estar presente y te vas a preocupar porque
porque eso sea también una fuente de ingreso. Creo que todavía falta mucho por avanzar en todo un acompañamiento estatal que tiene que estar presente, que hoy está muy presente, pero que tiene que seguir estando muy presente o más presente en el acompañamiento artista de todas las áreas del arte. Hay un escritor argentino que se llama Luciano Lamberti, que nació acá en San Francisco y vive hace muchos años en Buenos Aires. Él dice que el oficio del escritor es hacer talleres literarios para convertirte en escritor, para publicar un libro, para hacer talleres literarios, para enseñarle a otra gente a escribir, para que se aprenda a escribir, publique el libro y se dedique a dar talleres literarios, etcétera, etcétera, etcétera. Como si esa fuera, el ser profe de un taller literario, alguna forma de sostener todo lo otro, ¿no? Todo lo otro que es mucho más laborioso y esforzado. ¿Tendría que ser más optimista o no? Así,